Me desperté con la idea rondándome la cabeza. Quizá la soñé. Quizá ya estaba ahí. Recordé la magia de ese cine que nos mete en la cabeza de sus personajes, en sus pensamientos, los que nunca dirían en voz alta, los que componen sus almas. Y quise recordarlo, compartirlo, contarlo, como una niña que ha descubierto el truco de la moneda detrás de la oreja. Quería compartir la magia del cine que a través de la voz nos sumerge en su narrativa como lo hace un buen libro. Así que escribí. Comencé el guión que descubriría la belleza de la voz a todo aquel que quisiera conocerla. Y que a quienes ya la conocieran, les haría esbozar una sonrisa, imaginando, quizá, qué es lo que diría su propia voz en off. Hola, yo soy Kenia y os doy la bienvenida a este pequeño canal dedicado al cine, donde hoy os traigo una selección de películas con voz en off. La voz en off es un recurso que me encanta y siempre me da la sensación de que las películas que utilizan este tipo de narrativa están dotadas de tal calidad y tienen tanta magia en el ambiente que siempre me parecen dignas de recomendar. De la lista de películas que os traigo hoy, algunas son clásicos muy conocidos y otras no tanto o están más olvidadas. Sea como sea, me apetecía mucho hablar de estas películas y también me apetece mucho que vosotros me recomendéis otras en comentarios, así que ya sabéis. En el Club de la Lucha, quien nos cuenta la historia cuyos pensamientos conocemos a través de la voz en off es el protagonista. Y estos pensamientos a menudo son caóticos y políticamente incorrectos, lo que nos da muchas pistas de qué ocurrirá a continuación en la película, pero sobre todo nos da muchas pistas de quién es y cómo es este personaje, lo cual en este caso es importantísimo para el resto de la historia. A través de esta voz en off también conocemos mejor sus impulsos y la historia gana profundidad, ya que la personalidad de nuestro protagonista es uno de los puntos claves de la misma. Además, también ayuda a construir el misterio y a sostener la tensión narrativa. Tengo 42 años y en menos de un año habré muerto. Esta es una de las primeras frases que pronuncia Lester al principio de American Beauty, una frase que ya deja por los cielos las expectativas de qué ocurrirá a continuación. American Beauty es una película que trata las relaciones, a menudo bastante desastrosas, de unos personajes que poseen gran complejidad emocional. Por eso, la voz en off de este personaje, que está entrando de lleno en una crisis de la edad a causa de conocer a la compañera del instituto de su hija, es una compañera indispensable de este film, porque de esta manera no solo se nos ayuda a comprender mejor los procesos mentales, sino que aporta muchísima poesía a una película que ya de por sí trata el tema de la belleza, representado tanto en una adolescente que no sabe relacionarse sino basando sus relaciones en su físico o en ficticias experiencias sexuales, hasta en una bolsa de plástico revoloteando con el viento en una cinta de vídeo. Alan Ball, el guionista, comenzó a escribir la película que en principio sería una obra de teatro basado en el circo mediático que se formó en torno al juicio de Amy Fisher en el año 1992, la cual fue apodada la Lolita de Long Island y recibió sus 15 minutos de fama cuando a los 17 años disparó e hirió de gravedad a Mary Jo Buttafuoco, la mujer de su amante. Como curiosidad extra, si no lo sabéis, Kevin Spacey actualmente está bastante cancelado, ya que han salido hasta de debajo de las piedras acusaciones de abuso y acoso sexual por parte del actor. En muchos casos incluso de menores de edad. Pero lo más entretenido del caso, teniendo en cuenta que es una cosa horrible, es que existe la conspiranoia de que varias de las personas que lo han denunciado han fallecido. En total, 3 personas han muerto en distintas circunstancias. Casi nada. En Una historia del Bronx es Calogero, el protagonista, quien nos habla de su entorno y nos presenta a los demás personajes. De esta forma es más fácil comprender las relaciones que hay entre unos y otros, lo que ayuda mucho en una película con tantas caras como esta. Esta voz en off le da a toda la película la sensación de ser un cuento, y esto se ve reforzado por el título. También, por supuesto, la hace mucho más mágica. Es como entrar en los recuerdos felices y a veces amargos de la infancia de nuestro protagonista. Y este recurso de la voz en off para mí también carga de emotividad sucesos que ya de por sí son trágicos. Una historia del Bronx nos muestra a través de los años a Calogero, un niño, después adolescente, que vive en el Bronx, pero que es de ascendencia italiana. Conoceremos con tierna inocencia el primer amor de nuestro protagonista, que está en contra de todo lo establecido en aquella época y que cambiará a nuestro protagonista para siempre. En el Bronx en aquel momento reinaban las mafias, y él siente terrible admiración por el jefe de la mafia de su zona, que resulta ser un hombre culto y leído, pero al fin y al cabo es un mafioso, aunque lo blanqueen en la película, ya que todo es desde el punto de vista del niño que lo admira profundamente, y vemos como poco a poco este jefe mafioso resultará una figura paterna importantísima para Calogero. Uno de los nuestros es otra de esas películas de mafiosos que a mí me encantan, donde se nos muestra el punto de vista del protagonista, que es un mafiosete
de poca monta, cómo tanto sus negocios como su vida personal sufren altibajos a través de sus propias decisiones. Conocemos lo que realmente opina sobre las cosas, que en muchas ocasiones es todo lo contrario de lo que dice. Aunque el personaje no es una buena persona, porque no lo es, el espectador querrá saber cuál es su destino. Y gracias a esta voz en off también sabemos cómo al final se convertirá en algo que detesta profundamente. En Cuenta conmigo, clásico imprescindible y que también menciono en otro vídeo, los momentos de voz en off están perfectamente escogidos. Quien nos cuenta la historia es el protagonista de mayor, que comienza a recordar sus años de juventud tras ver un triste titular en un periódico. Como en Una historia del Bronx, también le da este tono literario y también crea los vínculos con otros personajes. Gordy LaChance, el protagonista, nos cuenta todo lo importante, sus miedos, sus preocupaciones, sus sueños. Y la película en sí, que trata sobre el paso de la infancia a la adolescencia y sobre cómo las amistades más sinceras pueden llegar a perderse en este proceso, tiene un precioso velo de nostalgia. Por supuesto, nos habla del background de estos amigos. Magistralmente nos cuenta una historia dentro de una historia, que se nos muestran imágenes y que convierte la voz de Gordy de pequeño en la voz en off narradora. Lo que el público no sabía era que Culo-Grasa no tenía interés en ganar. Únicamente quería vengarse. En fin, esta película es una maravilla que si no habéis visto, no os podéis perder. El secreto de la pirámide es una versión libre sobre cómo Sherlock Holmes y Watson pudieron haberse conocido de jóvenes. En este caso también vemos la historia desde el punto de vista de Watson de mayor, que nos relata con profunda admiración una aventura trepidante. Una aventura que, como todos sabemos, sería la primera de muchas. Una película maravillosa, como os decía ahora, con este aire de aventura juvenil, pero que envuelve un terrible misterio. Una serie de asesinatos donde las víctimas padecen de alucinaciones antes de morir. Sin spoilers, pero al final hay un personaje que mira directamente a cámara, lo que le da a todo la sensación de ser una fantasía. No una fantasía de que Watson esté loco, sino desde el punto de vista de que todo es como un cuento de hadas. En Miedo Azul, Marty es un chico de 13 años que dice haber visto un hombre lobo. Paralelamente han comenzado en este pueblo unos sanguinarios asesinatos. Aunque la historia parece que gira en torno a Marty, quien nos cuenta la historia es Jane, su hermana, para quien Marty es en ocasiones una molestia. Aunque toda esta historia le parezca un cuento, Jane debe abrirse a la posibilidad de que su hermano quizá tenga razón. Y si la tiene, ambos corren peligro. Es una película de terror adolescente muy familiar, donde de hecho uno de los temas centrales es el amor fraternal. Un amor fraternal que para mí, que soy hija única, me parece que está muy bien llevado a la pantalla. Así que esta película es, sin duda, otro imprescindible. Y para terminar, hablemos de Double Indemnity, o como la llamaron en España, Perdición. Un agente de seguros es engatusado por una mujer fatal para que le ayude a asesinar a su marido y así cobrar el seguro. Este hombre se meterá sin saberlo en una red de mentiras, de engaños y de muerte. Perdición tiene un ambiente maravilloso. La película comienza básicamente por el final, y es el protagonista, este agente de seguros, quien nos la cuenta. Querido Case, supongo que llamarás a esto una confesión cuando la oigas. El tono de esta voz en off es muy descriptivo y literario. Es un poco el tópico de película detectivesca de los años 40, donde el protagonista está en un cuarto oscuro, relatando los trágicos hechos en los que se ha visto envuelto. Pero sin duda es una historia que engancha y que a medida que va pasando el tiempo se va complicando y da lugar a este inevitable desenlace. Y esas son por hoy mis recomendaciones de películas con voz en off. Hay muchas más y como decía al principio es un recurso que me gusta muchísimo. Así que por favor decidme más en los comentarios. ¿Qué opináis vosotros del uso de la voz en el cine? ¿Cuáles son vuestras favoritas? Por mi parte espero que os haya gustado, entretenido y divertido. Pero sobre todo lo que espero es veros en el próximo vídeo. ¡Chao! Parezco un caniche. ¿Sabes los caniches que tienen así como las orejitas? Uno de los nuestros es uno de los nuestros. A mí me han dicho que no me experimento más con el maquillaje, que me salen cosas raras, pero yo quiero decir que no es que yo me pinte mal, es que tengo los ojos deformes, tengo un párpado más caído que el otro, y entonces parece que tal, pero en realidad está bien. Pero mira, esta fantasía, tengo Brasil en los ojos. ¡Brasil! ¿Vas a decirle que no a Brasil?